Entonces, tenemos los parámetros de diseño del conversor AC y DC del conversor. Entonces, el voltaje de entrada senoidal monofásico es de 115 voltios RMS, la frecuencia de línea es en 60 Hz, el voltaje de fase son 115 voltios RMS, la potencia es aquí tenemos la potencia, la corriente nominal 8.2 amperios, el factor de potencia 0.85 y el rango de operación de frecuencias 30 Hz a 120 Hz. Entonces, para el diseño de este variador de frecuencia, partimos de una fuente de alimentación monofásica de 115 RMS a 60 Hz. Entonces, el objetivo es que un motor con una corriente nominal de 8.2 amperios eh, tengo un rango de operación de 30 Hz a 120 Hz. Entonces, en la etapa de rectificación y filtrado de corriente alterna a corriente continua, el voltaje pico, entonces lo calculamos con el valor máximo de la señal de entrada multiplicando el voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2, lo que nos da 162 voltios. O hacemos también esta operación 115 por 1.14 y nos da 162.6 voltios. Entonces, el voltaje S, al pasar por el puente de Dios, restamos la caída de tensión de los semiconductores de 1.4 voltios, obteniendo un voltaje continuo aproximado de 161.2 voltios. El filtro capacitivo, para garantizar estabilidad, asumimos un rizado del 5%, 8.6 voltios. Entonces aplicamos la fórmula de capacitancia con una corriente de 8.2 amperios y la frecuencia de la rectificación de 120 Hz. Entonces determinamos que necesitamos un capacitor de 8470 microfaradios para la implementación. Se selecciona un valor comercial superior de 10.000 microfaradios a 200 voltios. Entonces, en la etapa de filtros pasabajos, para limpiar la señal conmutada y entregar una onda senoidal al motor, diseñamos un filtro con una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces, el inductor y capacitor, entonces usamos esta fórmula y seleccionamos un inductor de 10.000 Henrios o 10.000 Hz. Calculamos un capacitor de aproximadamente 253 microfaradios. Entonces, en las velocidades finales se mencionan ajustes de 5 mHz y 1.8 microfaradios, 1.98, para una frecuencia de corte de 1600 Hz para optimizar la eliminación de armónicos de alta frecuencia. Entonces, en la explicación del circuito, este es un conversor ACS rectificador. Utiliza un puente de Dios para convertir la corriente alterna de la red de impulsos de corriente continua al conversor de filtrado, que suaviza estos pulsos para entregar una línea de voltaje S o corriente continua estable al siguiente bloque. La generación SPWM de control se utiliza como una técnica de modulación por ancho de pulso senoidal. Se compara una señal senoidal de referencia que define una frecuencia deseada con una portadora triangular de alta frecuencia. El resultado son pulsos cuadrados cuyo ancho variado proporcionalmente en la amplitud de la terna senoidal. En la inversión de CAC en el puente H, compuesto por dispositivos de conmutación como MOSFET, este bloque recibe los pulsos SPWM y switchea, o sea, funciona como un interruptor, el voltaje de corriente continua proveniente del rectificador. Este reclama una señal alterna, aunque todavía tiene una forma de onda cuadrada y pulsante. El filtro pasabajos y de carga, la señal PWM pasa eh, pasa por el filtro del inductor capacitor, que elimina la frecuencia de conmutación y deja pasar solo las componentes fundamentales. Esto entrega una onda senoidal pura del motor, permitiendo controlar su velocidad de forma eficiente. Vamos a ver si simulándolo podemos ver la gráfica del motor, aunque a veces no, bueno, no está en funcionamiento. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa.
Entonces la validación de velocidad que podemos hacer, ya que no podemos ver el osciloscopio, entonces a 40 Hz el motor gira a 8000 revoluciones por minuto, a 80 Hz alcanza las 1600 revoluciones por minuto y a 110 Hz llega a 2000 revoluciones por minuto. Entonces vamos a hacer una explicación de estas señales. Entonces, tenemos dos señales idénticas en amplitud, pero están desfasadas 180 grados entre sí. Este desfase es el que garantiza que el semiciclo positivo y el negativo de la salida de corriente alterna se genere una forma simétrica. Entonces, la modulación por comparación en los comparadores, una vez obtenidas, creo que me pasé diapositiva, aquí. Entonces, siempre que la señal seno sea mayor que la triangular, el comparador entrega un nivel alto, de lo contrario, entrega un nivel bajo. Esto traduce la amplitud de nuestras señales del LM324 en pulsos de duración variable necesarios para activar la etapa de potencia. Entonces, la conversión de potencia de la salida de corriente alterna, entonces finalmente los pulsos se controlan por los interruptores del puente H. Entonces, al recibir las señales moduladas, el puente H alterna la polaridad de la frecuencia de la señal corriente continua sobre la carga. Entonces, gracias a la rapidez de conmutación y el desfase que configuramos inicialmente en el LM324, logramos que la corriente fluya en ambos sentidos, obteniendo una señal de salida de corriente alterna. Entonces, vamos a explicar una parte del LM324. Entonces, el LM324, entonces, es un circuito de convertidor de potencia diseñado para transformar una entrada de corriente continua en corriente alterna. Entonces, este sistema se basa en el control preciso de la conmutación para recrear una señal senoidal en la carga. Entonces, en el bloque del LM324, la función es actuar como un generador de referencias analógicas. Entonces, toma una señal senoidal de entrada y genera dos salidas seno A y seno B. Estas señales son idénticas en amplitud, pero están desfasadas, como ya dije, 180 grados. Entonces, como resumen, el LM324 define la forma y el desfase. Los comparadores digitalizan esa información mediante el ancho de pulsos y el puente H ejecuta la conversión final de C a C, corriente directa a corriente continua.